Mis queridos hermanos, los saluda el licenciado Nelson Lizarazo. Los invito a que se suscriban al canal Hacedores de la Palabra de Dios. Les recuerdo, queridos hermanos, que este canal fue creado teniendo en cuenta la cita bíblica en Santiago 1:22, donde dice que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino también hacedores. Es decir, queridos hermanos, oírla y ponerla en práctica. Recordemos que todos los temas de la Sagrada Escritura son de suma importancia. Debemos pedirle al Señor discernimiento espiritual para poderla entender y no caer en la tentación de falsas doctrinas. Queridos hermanos, en este día voy a profundizar un tema muy interesante que es sobre el verdadero bautismo cristiano. Iniciamos en este momento, queridos hermanos. Para entrar en detalle sobre el verdadero bautismo cristiano, debemos en primer lugar analizar algunos conceptos sobre bautismo. Primero, el término bautismo proviene del verbo bautizar, que significa sumergir, introducir o colocar algo dentro de una cosa. 2. Bautismo es sumergir a una persona creyente momentáneamente en agua y luego sacarla, con el propósito de demostrar que ese creyente ha muerto con Cristo, y así como Cristo resucitó entre los muertos, ese creyente también ha resucitado para gozar de un nuevo estilo de vida, es decir, hacer de nuevo. Esto, queridos hermanos, nos lo demuestra la Sagrada Escritura a través de la cita bíblica del libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. También la Sagrada Escritura nos lo demuestra en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 3. Vamos a ver el tercer concepto de bautismo. Es una demostración pública de fe por parte de una persona que profesa creer en Cristo Jesús, el Salvador. 4. Es un sacramento o señal material dado por Cristo Jesús, el cual simboliza la gracia interna y espiritual que adquiere un creyente. 5. Es lavar los pecados creyendo en el mensaje del Evangelio de Cristo. Esto nos lo demuestra la Sagrada Escritura a través del libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 16, donde dice así: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando nombre. Ahora, queridos hermanos, vamos a ver a quién se le puede practicar el bautismo cristiano. Recuerden, hermanos, ¿a quién se le puede practicar el bautismo cristiano? 1. A todo aquel que acepte a Jesucristo en su corazón como el Salvador y único camino para llegar al Padre. 2. A todo aquel que esté dispuesto a arrepentirse de su mal camino y seguir la obra de Dios. Esto lo demuestra la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3. También, ¿a quién se le debe practicar el bautismo cristiano? A todo aquel que escuche y esté dispuesto a poner en práctica el Evangelio de Cristo. 4. A todo aquel que tenga la edad suficiente para que en forma voluntaria pueda tomar decisiones sobre su vida espiritual. Veamos algunos ejemplos de este caso. Nuestro Señor Jesucristo se presentó ante Juan el Bautista para ser bautizado cuando ya tenía la mayoría de edad. Esto nos lo demuestra la cita bíblica de el libro o el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 30. Dice así la Sagrada Escritura: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Recordemos, queridos hermanos, que en este momento
o en este pasaje bíblico, se está hablando de cuando Jesucristo se presenta ante Juan el Bautista para ser bautizado. Era ya una persona mayor de edad. El evangelista San Lucas da testimonio que los apóstoles bautizaron a hombres y mujeres, pero nunca bautizaron a niños, es decir, bautizaron a personas mayores de edad. Esto nos demuestra la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 12. Dice así la Sagrada Escritura: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Recuerden, queridos hermanos, ahí no dice que bautizaron a niños, sino bautizaron hombres y mujeres, ya mayorcitos. Recordemos, queridos hermanos, el por qué los niños no se deben bautizar. 1. Los niños no tienen la capacidad para tomar decisiones entre lo bueno y lo malo. 2. Los niños, por su inocencia, la maldad no ha comenzado a operar en ellos. 3. Los niños son recibidos directamente por Dios en su reino. Por esta razón no necesitan cumplir con las ordenanzas establecidas por nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la salvación. Esto nos lo demuestra la Sagrada Escritura a través de el libro de Marcos o Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Dice así la Sagrada Escritura: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Versículo 15. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Versículo 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a ver quién puede practicar el bautismo cristiano. 1. Aquel que, habiendo cumplido las ordenanzas establecidas por nuestro Señor Jesucristo, permanezca fiel en su palabra, constituyéndose sacerdote de Dios. Esto nos lo aclara la Sagrada Escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 2. Vamos a ver otro caso sobre quién puede practicar el bautismo cristiano. Aquel que, cumpliendo fielmente con las ordenanzas establecidas por nuestro Señor Jesucristo, se constituya pastor o líder de una congregación cristiana. Ahora, queridos hermanos, vamos a ver la fórmula para llevar a cabo la práctica del bautismo cristiano. Esta fórmula fue establecida por nuestro Señor Jesucristo después de haber resucitado entre los muertos. Esto nos precisa la Sagrada Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, aquí, queridos hermanos, Jesucristo establece y nombra la Trinidad como garantía esencial para poder realizar el bautismo, el verdadero bautismo cristiano. Ahora, queridos hermanos, vamos a ver las ordenanzas establecidas en la Sagrada Escritura para adquirir el verdadero cristiano. 1. Creer en el Evangelio del Reino de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos precisa la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 12. Dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí recordemos, queridos hermanos, que dice precisamente el texto bíblico que cuando creyeron, se empezaron a bautizar, y bautizaban era hombres y mujeres. 2. Arrepentirse de sus malas acciones.
Esto nos precisa la Sagrada Escritura en el libro del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 32. Dice así: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 3. Vamos a ver la tercera ordenanza establecida por la Sagrada Escritura para adquirir el verdadero bautismo cristiano. Dice: practicar el bautismo por inmersión. El creyente se sumerge momentáneamente en el agua y luego se saca con el propósito de demostrar que ha muerto y resucitado con Cristo para gozar de una vida nueva. Esto nos precisa la Sagrada Escritura en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Cuarto paso o cuarta ordenanza establecida por la Sagrada Escritura para adquirir el verdadero bautismo cristiano es la adquisición del don del Espíritu Santo. Este se logra por medio de imposición de las manos sobre el creyente. Esto nos aclara la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 17. Dice así: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. También se logra por medio de dando testimonio sobre el mensaje y vida de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, el verdadero creyente recibirá el don del Espíritu Santo. Eso nos aclara la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44. Dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Recordemos, queridos hermanos, que 1. Las anteriores ordenanzas para adquirir el verdadero bautismo cristiano deben ser practicadas por aquellas personas que hayan escuchado el mensaje sobre el Evangelio de Cristo y de esta forma alcanzará la salvación. Es decir, queridos hermanos, que hayan realizado las siguientes ordenanzas: creer en el Evangelio del Reino de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 2. Arrepentirse de sus malas acciones. 3. Practicar el bautismo por inmersión. Y 4. Adquirir el don del Espíritu Santo. Estas personas, queridos hermanos, realizando estas ordenanzas podrán alcanzar la salvación, pero teniendo en cuenta que ellas o esas personas ya han escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Esto nos lo demuestra la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Dice así: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En este caso se refiere al bautismo cristiano, donde es necesario cumplir con las 4 ordenanzas establecidas por la Sagrada Escritura, queridos hermanos, las que ya le mencioné, para llevar a cabo el verdadero bautismo cristiano. 2. Aquella persona que por algún motivo no haya escuchado el mensaje sobre el Evangelio de Cristo, logrará alcanzar la salvación, pero teniendo en cuenta que antes de su muerte se arrepienta de sus malas acciones y reconozca en su corazón que Jesucristo es el Santo enviado de Dios. La Sagrada Escritura nos precisa un ejemplo con uno de los malhechores en la cruz. Dice así en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos del 40 al 43. Dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma? 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está demostrando un ejemplo muy preciso donde este malhechor alcanza antes de su muerte a arrepentirse,
creen en Jesucristo como el único enviado de Dios para redimir nuestras culpas y que es el Santo de Dios. Y le piden prácticamente perdón y que se acuerde de él cuando esté en su reino. En este caso, nos demuestra Jesucristo que lo perdonó y que lo lleva al paraíso junto con él. 3. La Sagrada Escritura, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, nos enseña que se puede presentar casos donde el creyente, después de haber practicado el bautismo por inmersión, logra recibir el don del Espíritu Santo. Recordemos, queridos hermanos, que en este caso se trata de los creyentes que habitaban en Samaria y que alcanzaron a recibir o escuchar el mensaje de la palabra de Dios y lo aceptaron en su corazón, creyeron y fueron bautizados. Después Pedro y Juan vinieron desde Jerusalén y oraron por ellos, les impusieron las manos a cada uno y lograron el don del Espíritu Santo. Es decir, que lograron adquirir correctamente el verdadero bautismo cristiano y en forma completa. 4. También la Sagrada Escritura en el capítulo 10 del libro de los Hechos nos enseña que se puede presentar casos donde el creyente primero recibe el don del Espíritu Santo y luego hará la práctica del bautismo por inmersión. Recordemos, queridos hermanos, que en este caso se trata de la familia de Cornelio. Ellos abrazaron primero el don del Espíritu Santo y luego Pedro los condujo a que se bautizaran inmersamente, es decir, en agua, para lograr o completar el verdadero bautismo cristiano. 5. Se pueden presentar casos donde el creyente haya practicado el bautismo por inmersión, pero por falta de arrepentirse de sus malas acciones, no logra adquirir el don del Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo del mago Simón en Samaria. Recordemos, queridos hermanos, que este mago creyó y fue bautizado, pero realmente no se arrepintió de sus malas acciones. Esto nos precisa la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 9 y versículos 13 al 22. Dice así la Sagrada Escritura. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían estaba atónito. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. 16. Porque aún no había descendido sobre alguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 18. Cuando vio Simón, es decir, el mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. 19. Diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Versículo 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Queridos hermanos, con esto la Biblia nos enseña un ejemplo preciso donde este mago creyó en la palabra del Señor y fue bautizado, pero verdaderamente en su corazón no se arrepintió de sus malas acciones. Y el Espíritu Santo le revela a Pedro lo que está sucediendo y por eso no acepta imponer las manos sobre él
para que adquiriera el don del Espíritu Santo. Para concluir, queridos hermanos, la Sagrada Escritura nos enseña que al conocer el Evangelio del Reino de Dios, debemos cumplir fielmente con las ordenanzas establecidas por nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la salvación a través de un verdadero bautismo cristiano. Recuerden, queridos hermanos, que para lograr el verdadero bautismo cristiano se deben alcanzar 4 ordenanzas establecidas en la Sagrada Escritura, que son creer en el Evangelio del Reino de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 2, arrepentirse de sus malas acciones. 3, practicar el bautismo por inmersión. Y 4, lograr adquirir el don del Espíritu Santo. Amén, queridos hermanos, que mi Dios, Señor Jesucristo, los siga bendiciendo. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Mis queridos hermanos, si tienen algún argumento bíblico sobre el tema antes visto, por favor registrar los comentarios. Servirá de mucha ayuda para crecer en nuestra vida espiritual. Les recuerdo, queridos hermanos, que para registrar cualquier comentario, por favor, se deben suscribir al canal Hacedores de la Palabra de Dios. Recordemos, queridos hermanos, Hacedores de la Palabra de Dios. La respuesta a los comentarios será expuesta en el siguiente video. Muchas gracias por su atención y que el Señor les siga bendiciendo. Amén, amén y amén.